Hoy en 678 Domingo nos visita el precandidato a gobernador bonaerense, Julián Domínguez. Fight sigue sin mostrarse en público. Ahora su abogado exhibió unas palabras editadas del juez. Para que puedan constatar el estado de lucidez del ministro Carlos Santiago Fight. Amigo y compañero Rizzo, es un gusto hablar con usted pese a todo a través de estos medios con dos personas excelentes. Uno de ellos caracterizado por la cabeza y la plenitud que eso significa. El otro, una buena barba. Muchas gracias. También que crea respeto. Eso significa talento. Para que puedan constatar el estado de lucidez del ministro Carlos Santiago Fight. Rizzo es pasión. Hablar de él dentro de la abogacía, sobre todo eso, es hablar de un apasionado. Yo lo ayudé. Lo dejé cargo así como si lo despertase. De manera que, pero dígale que lo acompaño y que sabe que tiene mi apoyo en la abogacía. Porque estoy en contacto con todos los abogados. Todavía tengo ese apellido y que tengo por él el aprecio de la lucha que conozco la lucha que tuvo. Una grabación de 3 minutos puede estar editada, que en el medio puede haber dicho cualquier barbaridad. Bueno, si esta es la prueba, es por lo menos es bastante floja. En consecuencia me encuentro bien, estoy trabajando como siempre y seguiré así mientras Dios me dé fuerza y vida y plenitud. Y seguiré así mientras Dios me dé fuerza y vida y plenitud. Una situación bastante anómala por el hecho de que parecen gobernantes monárquicos, es decir, que gobiernan un poder del Estado hasta la muerte. Esta es una situación irregular que tiene que ser revisada, en donde exigimos mayor participación democrática en un poder de gobierno. La reducción en el impuesto a las ganancias. Elecciones 2015. 2 países en pugna. 7 de cada 10 de los que hoy pagan impuesto a la ganancia, a partir de que esto entre en vigencia, van a pagar menos. Exactamente. Me parece que Kicillof está aplicando una política la más cruda liberal. Claro. Porque está provocando una caída del salario. Claro. Si 7 de cada 10 trabajadores que pagan impuesto a las ganancias van a pagar menos, no entiendo por qué, según Bonelli, esto es una caída en el salario. Estamos escuchando hablar en nombre de los intereses de los trabajadores a personas que han sido cómplices de los planes más antilaburantes que se hayan implementado en Argentina. La posibilidad de que Argentina, después de la operación financiera del canje de bonos, entre en una etapa de reactivación económica. En depresión no se va a reactivar si no viene un impulso al consumo. O sea, y esto implicaría aumentarle de alguna manera los ingresos de la gente. ¿Está pensando en eso y cómo va a ser? Sí. ¿Lo responde después, puede ser? Sí, estamos pensando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía tenemos que pensarlo un poquito más. Piensa en la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Cómo va a ser Domingo Cavallo para aumentar el ingreso de bolsillo de la gente? Se hará un ajuste hacia abajo. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. ¿Cómo va a ser Domingo Cavallo para aumentar el ingreso de bolsillo de la gente? Giustosi se fue del Frente Renovador. Llega de Narváez. ¿Qué te pasó con Giustosi? ¿Porque te pataleó? No, Darío fue uno de los principales promotores de la llegada de Narváez y que dijo, esto nos consolida nuestro perfil, tenemos que ser plurales, tenemos que ser abiertos. Darío, ¿qué sienten ustedes que están trabajando hace mucho tiempo, digamos, dentro del Frente Renovador? Han sido uno de los socios fundadores. Cuando ven que llega Francisco Narváez y se anota en la grilla de candidatos a gobernador. Es incómodo eso. Yo puedo ser todo lo prudente que quiera, pero siempre los paracaidistas que vienen a buscar un cargo y no a poner algo es raro. Esto es como ir a una cena a la canasta y llevar la canasta vacía.
¿no? Es feo eso. Giustosi, por ejemplo, ¿te pataleó? No, Darío fue uno de los principales promotores de la llegada de Narváez. Hay un tipo de dirigentes que solo han recorrido pasillos de televisión y que son parte de la Argentina que empieza a terminar. Darío fue uno de los principales promotores de la llegada de Narváez. Que no pueden mostrar ningún compromiso con la gente, ningún compromiso en actividades sociales, porque, a ver, si no tuvo oportunidad de gestionar el Estado, pero ¿qué institución social gestionó para ayudar? ¿En dónde se le ablandó el corazón frente a las necesidades de alguien que lo siente en la calle? Darío fue uno de los principales promotores de la llegada de Narváez. ¿Dónde militó? ¿En dónde despertó su vocación? Esas cosas son las que te distinguen y yo estoy convencido que ahí hacemos una diferencia y obviamente nosotros vamos a defender nuestra convicción y si vamos a atacar esa otra manera de hacer política. O sea, a Francisco le falta eso, gestión todavía. No te quepa duda. Darío fue uno de los principales promotores de la llegada de Narváez. Giustosi se fue del Frente Renovador. El diputado intendente en uso de licencia de Almirante Brown y referente histórico del masismo decidió dejar el partido y denunció presuntos maltratos. El debate sobre el poder real. TBR 678 y esos hallazgos que dicen mucho. ¿Qué duda cabe que el candidato del Poder Económico, de la UIA, de la Mesa de Enlace, de los bancos y del Fondo Monetario es Macri? ¿Qué quiere el Círculo Rojo? ¿Qué quieren los grupos? Terminar con las paritarias y quiere volver a la lógica de los 90. Creo que Macri tiene el mejor equipo. ¿Qué es el Círculo Rojo? ¿Quién estaría ahí? Hay programas políticos muy claros que está La Mirada, está Desde el Llano, Código Político. De los 4 o 5 que pretendemos gobernar la Argentina dentro de 2 años, nos comprometamos. Hay una tarea de ustedes, el Círculo Rojo, de obligarnos a que todos comprometamos. Por independiente. Realmente, bueno, acá está todo rojo. Este es el verdadero problema que hay en la Argentina. Que antes gobernaban otros, que no eran los que la gente votaba en cada elección. ¿Qué le pasó entonces que no pudo gobernar Argentina? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo saboteó de verdad o...? Me pidieron que devaluara, que saliera del 1 a 1. ¿Quién le pidió eso? Me lo pidió la Unión Industrial, los empresarios argentinos. ¿Cómo le pidieron? ¿Devalúe, señor presidente? Me pidieron una reunión, fueron a Olivos el jueves a la noche y me dijeron devalúe. ¿Por qué? Porque estaban endeudados en el exterior por montos muy millonarios, muy millonarios. Entonces querían licuar su pasivo y que el Estado se hiciera cargo de la diferencia. No fue aceptado. Y creo que fue uno de los factores más importantes para desestabilizar el país a partir del día siguiente, con graves disturbios nuevamente en la Plaza de Mayo, lo que ocurrió en el Congreso de la Nación. Empieza 678, un programa que no se tragan los medios hegemónicos. Hoy es el día en todo el mundo de la persona que tiene muchas horas. 678. Mira, me salió de casualidad. Ah, mira. El chicle en la boca. Ah, es cierto. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la Compatriotas de la Patria Grande, compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Voy a hacer un momento de intriga sobre el invitado del programa de hoy.
Ahora sí voy a decir, compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día Nacional del Actor. Un saludo para actores, actrices, en especial a mi padre, por supuesto. Y quiero decirles que un día como hoy, por primera vez, se usó la voz argentina para hablar de estas crueles provincias. Quiero, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, comunicar una triste noticia, que es el fallecimiento de Gerardo Ver, un luchador incansable por el esclarecimiento de la causa AMIA y en general por esas cosas que requieren memoria, verdad y justicia. Ha estado varias veces con nosotros, enviamos nuestras sentidas y sinceras condolencias a su familia, a sus allegados y a todos los que comparten esa lucha que también es la nuestra. Compañeros, columnistas del panel, buenas noches. Ahora sí, finalmente voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el diputado Julián Domínguez. Bienvenido, Julián. Gracias, me gusta. Julián Domínguez es presidente de la Cámara de Diputados de la Nación desde el 10 de diciembre de 2011, es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, hombre de Chacabuco, ha pasado por una infinidad de cargos en la función pública, fue intendente de Chacabuco, sus pagos allá entre el 95 y el 99, y es un conspicuo hincha de una gloriosa escuadra futbolística que en minutos más se va a medir con otra. También. Vamos a ir al primero. Muchas gracias, Julián. Quiero decir, reiterar más que Julián ha tenido conceptos elogiosos para este programa, cosa que yo aprecio, porque algunos nos soban el lomo y después dicen cualquier cosa. Muchas gracias, diputado. Lo siento. Muchas gracias. Vamos a ir al primero de los informes, que tiene que ver con esta historia de el juez Fait, que sigue sin mostrarse en público. Apareció el abogado Rizzo, elogiado por el juez, y hay muchas cosas que dan vueltas ahí. Una corte, todavía no de los milagros, pero casi. Vamos al informe. Fait sigue sin mostrarse en público. Ahora su abogado exhibió unas palabras editadas del juez. Para que puedan constatar el estado de lucidez del ministro Carlos Santiago Fait. Amigo y compañero Rizzo, es un gusto hablar con usted, pese a todo, a través de estos medios, con dos personas excelentes. Uno de ellos caracterizado por la cabeza y la plenitud que eso significa. El otro, una buena barba. Muchas gracias. También que crea respeto. Eso significa talento. En consecuencia, me encuentro bien. Estoy trabajando como siempre. Una grabación de 3 minutos puede estar editada, que en el medio puede haber dicho cualquier barbaridad. Bueno, si esta es la prueba, es, por lo menos, es bastante floja. Ya analizaremos en detalle las declaraciones editadas de 3 minutos de Fait. Pero antes, es necesario contextualizar lo que ocurre con el juez, que fue utilizado por el presidente de la Corte para conseguir su reelección. Si nosotros arrancamos por ver cómo empieza la discusión en la que estamos sometidos en los últimos tiempos, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando específicamente del primer conflicto, que es el de la acordada 11, por la cual fue elegido el doctor Lorenzetti como presidente de la Corte entre 2016 y 2019, cosa que no había sucedido nunca, 8 meses antes, nunca, jamás había sucedido. La reelección no es una buena solución. La reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno, ¿no? Ricardo Lorenzetti se reeligió antes de que venciera su mandato. ¿Para qué? Para extenderlo. La reelección no es una buena solución. En la acordada 11 figura como que el doctor Fait participa de la discusión y no había ido a la Corte. La reelección de Lorenzetti para un 4º mandato como presidente de la Corte está firmada por Fait en una acordada en la cual dice reunidos en el salón de acuerdos del tribunal, los ministros, y no es cierto. Y no es cierto, Fait no estaba en el salón de acuerdos. Tenemos el acta para mostrarles. ¿Cómo es posible que pongan que el doctor Carlos Santiago Fait adhiere, que el doctor Carlos Santiago Fait propone, si Fait no estaba presente? Se está mintiendo en este acta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos Fait, un hombre de inmensa trayectoria, que hoy está siendo expuesto por el presidente de la Corte como una especie de marioneta, haciéndole firmar cosas que no sabe que son. El caso de Fait tiene 97 años. Se hicieron 230 tapas con la salud de Cristina y diciendo que no aparecía y no informaban sobre ella. Un país donde no se sabe si el mes que viene la presidenta va a seguir siéndolo. Va a volver en plenitud
va a volver un tanto disminuida. Y esa es la gran incógnita, si está volviendo o no. Esta situación de no saber si tenemos o no tenemos presidenta. Tienen que realmente acudir al Congreso y pedir una licencia y marcar un estado de situación. Hay algunos que dicen que va a venir convertida en la Mujer Maravilla y otros que dicen que parece una planta. La salud del presidente Néstor Kirchner. ¿Está el presidente Kirchner a cargo del Estado argentino? ¿Puede estarlo? Si el presidente está bien, ¿por qué no fue él o por qué no es él quien informe de cómo está? Ahora, como un ministro de la Corte tiene la misma cuestión y los mismos tipos que decían que Cristina que tenía que mostrar que estaba sana, ahora no dicen lo mismo de Fay. El gobierno ve la manera de matar a Fay. Cuando uno los escucha, siente que lo único que le falta es hacer una cadena de oración para que el doctor Carlos Fay se muera cuanto antes. Estamos claros que el doctor Fay tiene 97 años. Ahora, me da la impresión de que aprovecharse de algún momento de salud que puede tener este hombre para patearlo de esta manera es directamente diabólico, es maquiavélico. Lo quieren matar a Fay por estrés. ¿Cómo matar? Lo quieren matar porque es un acoso moral. Yo tengo muchísimo respeto por el doctor Fay y he tenido una relación, le diría, afectuosa. Me ha distinguido con una excelente relación afectuosa. ¿Qué se puede querer de esto? Y es el Poder Ejecutivo el que está persiguiendo a quien está diciendo algo que es una verdad casi ya de perogrullo, porque la acordada está a la vista, se puede ver, y lo que dice no es verdad. Ahora sí, vayamos a las palabras editadas de Fay. De las mismas se desprende la situación actual del juez. Para que puedan constatar el estado de lucidez del ministro Carlos Santiago Fay. Amigo y compañero Rizzo, es un gusto hablar con usted pese a todo a través de estos medios con dos personas excelentes. Uno de ellos caracterizado por la cabeza y la plenitud que eso significa. El otro, una buena barba. Muchas gracias. También que crea respeto. Eso significa talento. Para que puedan constatar el estado de lucidez del ministro Carlos Santiago Fay. El otro, una buena barba. Muchas gracias. También que crea respeto. Eso significa talento. Una grabación de 3 minutos puede estar editada, que en el medio puede haber dicho cualquier barbaridad. Bueno, si esta es la prueba, es por lo menos que bastante floja. Quiero agradecer todas las manifestaciones de aprecio que he recibido en estos días a través de la prensa, la radio, la televisión, internet y los comentarios virtuales de todos. De manera que tengo información a través de estos medios. En consecuencia me encuentro bien, estoy trabajando como siempre y seguiré así mientras Dios me dé fuerza y vida y plenitud. Y seguiré así mientras Dios me dé fuerza y vida y plenitud. Una situación bastante anómala por el hecho de que parecen gobernantes monárquicos, es decir, que gobiernan un poder del Estado hasta la muerte. Esta es una situación irregular que tiene que ser revisada, en donde exigimos mayor participación democrática en un poder de gobierno. Me parece insólito como defensa. No, casi era una prueba de vida más claro. Rizzo es pasión. Hablar de él dentro de la abogacía, sobre todo eso, es hablar de un apasionado. Así se lo caracteriza. Yo lo ayudé. Lo dejé el cargo así como si lo despertase. Yo todavía tengo un poco de garganta, pero tengo buena voz. La tengo. Pero claro, no es la misma cuando estoy sano que cuando estoy enfermo. De manera que, pero dígale que lo acompaño y que sabe que tiene mi apoyo en la abogacía. Porque estoy en contacto con todos los abogados. Todavía tengo ese apellido y que tengo por él el aprecio de la lucha que yo conozco la lucha que tuvo. Para que puedan constatar el estado de lucidez del ministro Carlos Santiago Fay. Y ahora tiene dos sus colaboradores excelentes que utilice de forma más amplia todavía.
inclusive a la televisión, que tengan un programa de televisión propio, y que lo tengan a ustedes dos, pero que lo tenga él pagado por los abogados. Pueden hacerlo. Él tiene la posibilidad de crear una especie de post de la abogacía. Háganlo. El abogado tiene que tener una voz que diga lo que dice, corresponde a la abogacía y lo que debiera corresponder. Eso hace falta. Háganlo, que lo hagan ustedes. Es muy importante que lo tengan. La grabación, ¿qué demuestra? ¿Que Fayt está en condiciones de ser un hombre que maneje nada menos, que tenga el cargo que tiene en la Suprema Corte de Justicia, o simplemente sirve para demostrar que Fayt está vivo? Nos olvidamos cuál es la responsabilidad que tiene este hombre. No. Si el doctor Fayt va a sacar la licencia de conducir un automóvil, probablemente no se la den. Ahora puede decidir sobre la fortuna, sobre la libertad de todos los argentinos. ¿Cuál es el agravio? El agravio es atornillarse a la silla. La discusión es si una persona de 97 años está en condiciones de ejercer la magistratura en la Corte Suprema. La discusión es esa. Si el juez Fayt está tan bien como dicen sus abogados y los medios opositores, ¿por qué no habla en vivo, teniendo en cuenta que es un juez de la Corte Suprema, que decide sobre la vida de los más de 40 millones de argentinos? Quienes ejercemos el periodismo desde hace mucho tiempo, todos hemos tenido la oportunidad de charlar con el doctor Carlos Fayt en más de una ocasión, en la puerta de su casa, un hombre realmente inteligente, lúcido. Me parece que esto que hace el abogado Rizzo, que aparentemente es su abogado, además de sus cargos colegiados, digo, es brutal, es ofensivo para el juez Fayt. Julián Domínguez. A ver, la República no se merece estar sometida... Ciertamente. No se lo merece su vida, su trayectoria, exactamente, ni la sociedad argentina después de 32 años de democracia. La Corte Suprema debería ser quien le garantice tranquilidad al conjunto de los argentinos, porque es quien debe velar por la construcción de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos, de igualdad de cuidado. De esta manera lo que se genera, la primera sensación, una sensación de incertidumbre, y esto por lo menos constituye un reírse de todo del doctor Rizzo. Uno tiene la sensación que se están riendo de nosotros. Sí. Primer tema. Segundo tema, nosotros nos parece un absurdo que la oposición bloquee la posibilidad que la Corte queda compuesta por los miembros que corresponde. Esto atenta contra la vigencia plena de un poder que es constitutivo de la República, de un poder del Estado. Y lo tercero, que Dios le dé mucha vida, mucha lucidez al doctor Fayt, y lo deseamos todos. Nosotros queremos tener la certeza que una de las instituciones centrales del poder del Estado, que es el Poder Judicial, funcione, pueda atender los 14.000 casos que le llegan a la Corte por año. Esto no nos tranquiliza, esto lejos de intranquilizarnos, nos genera la certeza que estamos ante una situación de grotesca normalidad. Igual, Julián, creo que quien está en el centro de la escena no es Rizzo como exponiendo la Fayt, sino el doctor Lorenzetti, ¿no? Sino una forma de tomar las decisiones y una forma de apropiarse de una institución de la República Central que es el Poder Judicial. Hace 12 años el presidente Kirchner decía, queremos hacer de Argentina un país serio. Y el espíritu de renovación de la Corte fue parte de esa estrategia. Esto echa por tierra ese espíritu. Esto echa por tierra la construcción de igualdad donde todos los argentinos sientan que son iguales ante la ley, que velan por sus derechos y que no están velando por sus propios intereses. La percepción que uno tiene, y diciéndole con el cuidado del lugar que represento, es que están más preocupados por velar por sus propios intereses que por el interés del conjunto de los argentinos. Y esto tiene un antecedente, una génesis muy compleja. La Corte, por acordada de jueces menores de funciones inferiores como son los jueces de Cámara, han hecho una acordada que han declarado nula
la reforma de la Constitución del año 94. Si el pueblo tiene un lugar donde expresa su soberanía, es en la Convención Constituyente, donde decía, a los 75 años se jubila, salvo que el Senado de la Nación le confiera una nueva renovación de su mandato por 5 años. Entonces, esta percepción que uno tiene es la percepción que solamente están protegiendo su propio interés. Y la sociedad argentina, el pueblo argentino, lo lleva a ese lugar, los elige para que garanticen la igualdad de los argentinos, no su propio beneficio o interés. Ciertamente. Sandra Y Russo, perdóname, sí. quiero agregar algo. Esta república de 32 años de democracia, como exige coherencia en la vida pública y privada de los políticos, también exige de todo la misma actitud republicana. Nosotros cada 4 años nos sometemos a la voluntad popular y es el pueblo el que convalida. Que los jueces, y esto es un derecho natural que nos asiste como hombre de la política, que se sometan a la Constitución, que se sometan a la vigencia de las instituciones. Este mamarracho de prorrogar 7 meses antes el mandato del titular de la Corte, no solamente nos hace mal como sociedad, también le hace mal a ellos que tienen que garantizar la certeza de justicia y de la dignidad personal quien administra el derecho, la vida, la igualdad y la hacienda de los argentinos. ¿Sandrita? Sí, bueno, en principio sobre la grabación, se dice que son editadas porque fueron 2 colaboradores de Rizzo a la casa de Fayt a grabar eso que escuchamos y no sabemos si eso es una parte editada o claro. no. Parece que uno tenía barba y el otro tenía cabeza, pero más allá de eso no se sabe. Pero bueno, en ningún momento en lo que ha pasado Rizzo por radio se habla del tema en cuestión. Fayt no hace alusión a la controversia que desata su salud. Dice que está bien. Pero no hace alusión a eso. Ayer en la radio estábamos repasando con el diputado Héctor Recalde esta controversia con la Corte y está bueno recordar que empezó a haber una fricción ya en la inauguración del año judicial, cuando el video que presentó Lorenzetti terminaba con Nisman. Totalmente. Cuando todavía no se sabía y al día de hoy tampoco se sabe, aunque hay más inclinación y más elementos que indican que fue un suicidio que un asesinato. Y si fue un suicidio y todavía no se sabía, esa foto en ese momento no tenía nada que hacer en ese video. Y después continuó con el veto de la Corte Suprema a la lista de conjueces que tenían acuerdo del Senado. Ahí fue que Lorenzetti dijo que el Poder Judicial está para ponerle límites a los otros poderes, que también es una interpretación muy personal de la Constitución. A mí lo que me preocupa es la dificultad que tenemos en este momento en este país para ponernos de acuerdo en qué estamos discutiendo, porque tanto Carrió como La Nata, por ejemplo, hablan de la intención de matar a Fayt. Por favor. Hoy Morales Solá en La Nación habla de torturar a Fayt, nada menos que Morales Solá, ¿no? Que tendría que cuidarse de qué palabras usa habiendo estado por donde anduvo en su vida. Entonces, cuando desde el otro lado lo que se está diciendo es que Fayt merece todo el respeto, pero que da la sensación de que lo están usando. Ni siquiera sabemos si sabía para qué estaba hablando. Parece que uno podría pensar que le dijeron que que Rizzo quiere tener un programa de televisión propio en virtud de lo que declara. Tan patético como esto. Además, quien ha conocido la lucidez de Fayt en otros tiempos sabe que esto es una sombra oscura. Yo quiero que vayamos al siguiente informe. Perdóname, los argentinos Julián. no nos merecemos estar hablando de estas cosas No, del máximo ciertamente. tribunal de la Argentina. Por respeto a ellos y por respeto a todos nosotros. Si Argentina es un país que crece, que como dicen, queremos convocar inversiones, queremos generar tranquilidad, la primera actitud la tienen que tener los integrantes del máximo tribunal. Absolutamente. Les decía que quiero que vayamos al próximo informe, antes de seguir debatiendo, porque tiene obviamente que ver con esto, ya que tiene que ver esto con el círculo rojo y el debate, el viejo debate sobre el poder real, porque también de eso se trata esta discusión. Vamos a este informe y a la vuelta seguimos discutiendo. El círculo rojo y el debate sobre el poder real. Ayer TVR en un informe exhibía un jugoso material con relación a este tema. El impuesto a las ganancias, con eso se puede pagar la asignación universal por hijo, el plan de inclusión jubilatoria, el procrear, el progresar, cobrarle más al que más gana para darle un poco más relativamente al que menos gana. La lógica tiene que ver con la inclusión social. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. La gente vota cada 2 años, los mercados votan todos los días. Entonces, los tipos que tienen el poder real en la Argentina le molesta esto que estamos viviendo acá. Que discutamos, que abramos nuevos debates, que nos preguntemos por qué.
que le pongamos límite. Es verdad que hay mucha gente del establishment que tiene un temor grande a una posible triunfo del Frente para la Victoria. Estás marcando las cosas que hay que tener en cuenta del kirchnerismo. Pueden ganar en primera vuelta. Me jodés. Pueden ganar en primera vuelta. Entonces, con tal de que eso no se dé, cualquier otra cosa sirve. ¿Qué duda cabe que el candidato del Poder Económico, de la UIA, de la Mesa de Enlace, de los bancos y del Fondo Monetario es Macri? ¿Qué quiere el Círculo Rojo? ¿Qué quieren los grupos? Terminar con las paritarias y quiere volver a la lógica de los 90. Creo que Macri tiene el mejor equipo. ¿Qué es el Círculo Rojo? ¿Quién estaría ahí? Hay programas políticos muy claros, que está La Mirada, está Desde el Llano, Código Político. De los 4 o 5 que pretendemos gobernar la Argentina dentro de 2 años, nos comprometamos. Hay una tarea de ustedes, el Círculo Rojo, de obligarnos a que todos comprometamos. Por independiente. Realmente, bueno, acá está todo rojo. ¿Usted cómo ve la posibilidad de que para el 2015 se establezca un compromiso de generación de políticas de Estado? Lo veo avanzando. Va a depender muchísimo de lo que yo he llamado el Círculo Rojo, cuánta presión ejerza sobre los distintos candidatos. Pongan bien abiertas las orejas todos los que quieran ser presidentes. Esto no es para blandos, ni para tibios, ni para los que los corren con una tapa de diarios, porque hay 2 formas de llegar: con la gente al lado, con la gente acompañándote, o con que te acarician los del poder. Pero está visto que cuando te acarician del poder no llegás tan bien como cuando llegás con el pueblo. 678 aporta nuevos documentos que evidencian el accionar del poder real en la Argentina. ¿Qué le pasó entonces que no pudo gobernar Argentina? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo saboteó de verdad o...? Me pidieron que devaluara, que saliera del 1. ¿Quién le pidió eso? Me lo pidió la Unión Industrial, los empresarios argentinos. ¿Cómo le pidieron? ¿Devalúe, señor presidente? Me pidieron una reunión, fueron a Olivos el jueves a la noche y me dijeron devalúe. ¿Por qué? Porque estaban endeudados en el exterior por montos muy millonarios, muy millonarios. Entonces querían licuar su pasivo y que el Estado se hiciera cargo de la diferencia. Fue lo que se llamó la especificación asimétrica. ¿Y usted qué dijo? Yo dije que no. Durante mi gestión yo no iba a devaluar. No fue aceptado y creo que fue uno de los factores más importantes para desestabilizar el país a partir del día siguiente, con graves disturbios nuevamente en la Plaza de Mayo, lo que ocurrió en el Congreso de la Nación. Yo he sido invitado a reuniones donde estaban los grandes empresarios. ¿Quiénes? Techín. ¿Y qué otro más? Hugo Moyano. ¿Y qué otro más? Daer. ¿Y qué otro más? Unidos. ¿Y algún grupo periodístico también estaba? No, esa vez no. No, esa vez no. Pero otra vez sí. Para plantear lo de la devaluación, una devaluación inmediata y mal hecha, los que querían licuar sus pasivos. Exigían la devaluación del peso. ¿Pero quiénes? En primer término, el grupo productivo que encabezaba de Mendiguren, el actual ministro de la Producción. Es verdad que hay mucha gente del establishment que tiene un temor grande a una posible triunfo del Frente para la Victoria. De Mendiguren exigían la especificación y la devaluación. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes estuvieron detrás de la decisión de devaluar y de especificar la economía argentina? Del doctor Dualde tenía el ministro de la Producción, que era partidario total de la devaluación. Entonces, esos son juicios... ¿Grupos empresarios, doctor? Por supuesto, también. No me pida nombres, pero también. No me pida nombres, pero también. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, yo no me refiero. Bueno, no quiere decirlo. ¿Grupos empresarios, doctor? Por supuesto, también. No me pida nombres, pero también. ¿Se refiere al caso Clarín? No, yo no me refiero. Bueno, no quiere decirlo. Juan Carlos contaba una anécdota de la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Fueron invitados por el presidente de la República, en ese entonces el doctor de la Rúa, a un almuerzo en la Casa Rosada. Un dirigente empresarial, precisamente el que más crítico fue de estos acuerdos que hemos celebrado con China, golpeaba sobre una mesa a punto tal que el presidente tuvo que decirle:
para un poco, le gritaba al presidente. Declaraciones en página 12 de febrero de 2015 de Juan Carlos Lascurain, ex titular de la UIA. La última cena que tuvimos con De la Rúa en la Casa Rosada, que él nos invitó y que estaba a caballo, yo me acuerdo que Mendiguren le golpeaba la mesa, una mesa de vidrio, y los platos hacían ruido. Y De la Rúa le decía, no, Vasco, pará. Es decir, los presidentes, acá uno dice, presidente es un tipo que golpea la mesa. Ahí está. Yo me acuerdo que Mendiguren le golpeaba la mesa, y De la Rúa le decía, no, Vasco, pará. ¿Usted se imagina qué pasaría si le golpearan la mesa a esta presidenta? Lo que buscan es ser poder. Este es el verdadero problema que hay en la Argentina, que antes gobernaban otros, que no eran los que la gente votaba en cada elección. Porque la disputa de poder no es a ver si manda más la presidenta o manda más el empresariado. La disputa de poder es cómo les va a ir a ustedes. La verdad es que cada polémica que surge, cada paso que avanzamos, en mi humilde opinión, digo, se hace más patente la necesidad de una reforma constitucional. Pero fuera de eso, digo, si hay un lugar para entrenarse en lo que podría llegar a ser la presión del círculo rojo sobre un gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado Julián Domínguez, es la presidencia de la Cámara, ¿no? Mira, Evita decía, cuando uno elija a un representante que sea del pueblo y que responda a los intereses del pueblo y que viva como el pueblo. Uno tiene que volver a los lugares. Cuando cumple la función pública, cuando uno vuelve a su comunidad, le pide un examen de vida cotidiano de lo que hizo, de lo que hace y a qué intereses responde. Y esta es la clave, esta es la lógica que vino el kirchnerismo a cambiar en la Argentina. Por esto se va a ser recordado, porque tuvo la capacidad de interpelar el orden establecido y responder a un solo mandato que eran los representantes. Y este es el principal desafío. Por eso a veces cuando se dice, ustedes no dialogan, no, dialogamos con todo el mundo, pero somos esclavos de los intereses que representamos, que es la mayoría del pueblo argentino. Y quiero hacer una aclaración. Los sectores que más nos critican en esta Argentina que defendió el interés de la nación le ha ido como nunca antes le habían ido. Muchas veces son esclavos de sus propios dogmatismos que terminan afectando en otro momento de la historia contra sus propios intereses. Los grandes propietarios agrícolas, por ejemplo. Por ejemplo. O los grandes industriales. La Argentina no se había industrializado como fue en la década del 90. Y ellos siguen hablando del liberalismo, o lo que hablan del libre comercio, que no quiere que el Estado administre el comercio exterior. En realidad, cada decisión que tomó la presidenta y nuestro gobierno fue para defender el trabajo y el mercado interno, como nave insignia de esta etapa, como única manera de que la Argentina pudiera crecer. Y muchas veces hemos sido criticados por eso. Y lo que no se dan cuenta es que están atentando contra sus propios intereses. ¿Cintia? Sí, me quedé, porque me parece que el informe anterior y este se conectan en cuanto a las cuestiones del poder, ¿no? Me quedé pensando en los tuits de la presidenta de hoy, o hace un rato está tuiteando, utilizando esta herramienta, y habla de una nota de Clarín del año 99, donde Clarín se enoja con la Corte Suprema. En ese momento se resistía Fight a asumir la decisión de la reforma constitucional del 94. Os digo, discutir esta cuestión sobre la edad de los jueces de la Corte Suprema en realidad ya ha quedado zanjada por la reforma constitucional. La reforma de la Constitución establece la edad máxima para ser juez de la Corte de 75 años. En caso de acordar del Senado, 5 años más pueden ser. O sea, el cargo vitalicio de los jueces de la Corte Suprema no existe por mandato constitucional, digámoselo a todos aquellos que hablan de república y constitucionalidad. Lo que pasa es que como la ley, lo decíamos el otro día acá, como la ley no es retroactiva, esto no se aplicaba a los otros jueces que ya habían cumplido, estaban al límite cuando se reformó la Constitución, en ese caso Fight. Ahora, Clarín criticaba la resistencia de Fight de asumir el tema de la edad en ese momento. Y la presidenta lo está tuiteando. Dice, ¿qué dijo Clarín entonces? Corte Suprema de Justicia tomó una determinación que no registra antecedentes en nuestra historia institucional. La interpretación de la Corte beneficia a algunos magistrados y sienta un preocupante precedente, decía Clarín en el año 99 y está siendo retuiteada la nota por la presidenta. ¿Dante? Era interesante la reflexión de Julián respecto de las razones ideológicas, ¿no? Porque siempre, incluso a veces cuando hasta se piensa, no sé, ¿por qué vota la gente? ¿Por qué toma decisiones? La gente siempre dice, bueno, la gente toma decisiones con el bolsillo. Y vemos que no, de hecho cuando estábamos haciendo análisis de algunas elecciones, incluso poníamos en tela de juicio eso, y uno ve, bueno, las reacciones de tipos que han ganado mucha guita en estos años son razones ideológicas. Paradójicamente son esos mismos los que acusan de ideologizar
la política y el país al kirchnerismo, pero son ellos los primeros ideologizados, ¿no? Y después también pensaba, en función de otra reflexión de Julián, la cuestión de por qué será recordado el kirchnerismo. Seguramente por varias cosas, pero algo que no se menciona mucho, que es esta cuestión de, yo diría, es la década del nombrar, es la década en la cual se le ha puesto nombre a algunas cosas que estaban ahí, pero que evidentemente nadie nombraba. Ahí me llama la atención, en alguno de los informes, cuando dice, no me pidan nombres, no me pidan que hable. Usted ya sabe de qué hablamos, pero nadie lo dice. Y nos hemos acostumbrado, por suerte, en estos 10 años a decir, es este tipo con estos intereses, son estos otros, ¿sí? Y uno no ve a diputados kirchneristas decir, no, a mí no me pregunte, yo de eso no. Se nombra, y porque se nombra es justamente que se visibiliza. Mariana, ¿tenías algo? No, quería, porque hay algo que ahí no está, y es que a Rodríguez Fontevecchia le hizo una larga entrevista en el diario Perfil, poco tiempo después que él dejara la presidencia, y él ahí justamente dice que uno de los que le pidió la devaluación es Clarín a través de Mañeto. Él cuenta que quiénes fueron las personas que lo fueron a ver a él para pedirle la devaluación. Y me parece que hay algo jugando en estos días que no lo podemos dejar pasar. Ayer hubo una etapa de Clarín muy peligrosa en ese sentido, porque no estamos hablando de fight, estamos hablando de a través de qué lanza quieren esmerilar, porque evidentemente no le está saliendo en otros terrenos. El título de ayer era Fuerte documento empresarial en apoyo de la Corte Suprema. Todas las empresas son las que tienen AEA, SEMSI, CRA, todas estas siglas que conocemos que son las que operan con estos grupos económicos. Y la operación me parece que viene por ahí. Fight es una anécdota dentro de lo que están operando de verdad dentro del Poder Judicial. Y me parece que eso hay que como decirlo, no sé, Julián, si vos pensás más o menos parecido en esto. Totalmente. Pero yo creo que hay hay que aclararlo bien, porque Fight no es el problema. No es el problema. El problema no es Lorenzetti, sino que están jugando con eso a través de estos otros poderes. Y esta etapa de ayer, las empresas defendiendo supuestamente a un juez frente a la embestida del gobierno, es una trampa en la que me parece que hay que separar la paja del trigo. Lo peor que nos ha pasado el último año es que los jueces que tienen que administrar justicia decidieron intervenir en la política y convertirse en un factor más de la política cotidiana. Y digamos, esta es la discusión de la Argentina. Lo que uno le pide a la Corte es que cumpla la Constitución. Y a la Corte, que es la encargada de custodiar la constitucionalidad en la Argentina, tan simple como esa. Después lo demás son posicionamientos políticos que están proponiendo un nuevo modelo, volver al pasado, volver a la política donde las minorías decidían por los argentinos y le hacían creer que era lo más conveniente a los argentinos. ¿Cuándo se cambia la lógica? Cuando hay una presidenta que le dice a los argentinos, de cara a los argentinos, mirándolo a los ojos, ¿quiénes atentan contra el interés mayoritario de los argentinos? Y esto empezó a cambiar la lógica en la Argentina. Y esta es la originalidad de lo que nosotros aspiramos a seguir representando. Defender el interés mayoritario de los argentinos y que se cumpla la Constitución. Así de sencillo. No pedimos otra cosa y que lo cumpla la Corte. Digamos que este debate sobre los dos modelos se plantea en todos los ámbitos y uno muy particular fue la reducción del impuesto a las ganancias. Vamos al informe. La reducción en el impuesto a las ganancias. Elecciones 2015. 2 países en pugna. Y nació Charlotte, no sé qué opinan. Yo la verdad que no me doy cuenta si un bebé recién nacido es tan distinto de un bebé. Tiene que estar muy hinchado. Se va, no se queda ni un día en el hospital. ¿Ni un día en el hospital? No. Se produjo un contraste ciertamente vergonzoso. Durante toda la mañana, TN estuvo con la princesita. Esa colonización, mientras ocurría esto, estaba hablando Kicillof. Y mostraban un auto que iba por Londres. Es una vergüenza. Han desquiciado el país con la discusión sobre el tema del impuesto a las ganancias. ¿Cómo lo vas a ignorar? Demostrativo, una vez más, de que la cadena nacional finalmente hace falta si el gobierno quiere informar y uno quiere estar informado. Lo que vengo a anunciar hoy es una reducción para los que pagan impuesto a las ganancias, para aquella franja de trabajadores que va de 15.000 a 25.000 pesos. Hoy un soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos paga aproximadamente 2.000 pesos. Va a haber una reducción en lo que paga del 32%. El casado paga 1.280, pasaría a pagar 397 pesos. La reducción sería del 69%. Una medida que afecta al 68% que pagan impuesto a las ganancias. Como tenía que anunciar algo, dijo lo siguiente. ¿Cómo hago un anuncio? Dijo un zaraza que ¿cómo hago un anuncio
que parezca que es bueno para los trabajadores cuando en realidad no lo sería. ¿Qué opinas de la reducción de ganancias? Hay una canción que se llama Sabor a Nada, ¿no? Tiene sabor a nada. No dijo nada, si ya me comentaron, no dijo nada. Acá tenés un impacto Pero importante. fuerte, o sea, de pagar 1.280 pesos, familia tipo de pareja y 2 hijos, 300, casi 400 pesos. Exacto, una importante reducción. Tiene sabor a nada. Que parezca que es bueno para los trabajadores cuando en realidad no lo sería. 7 de cada 10 de los que hoy pagan impuesto a la ganancia, a partir de que esto entra en vigencia, van a pagar menos. Exactamente. Me parece que Kicillof está aplicando una política la más cruda liberal. Claro. Porque está provocando una caída del salario. Claro. Si 7 de cada 10 trabajadores que pagan impuesto a las ganancias van a pagar menos, no entiendo por qué, según Bonelli, esto es una caída en el salario. Estamos escuchando hablar en nombre de los intereses de los trabajadores a personas que han sido cómplices de los planes más antilaburantes que se hayan implementado en Argentina. La posibilidad de que Argentina, después de la operación financiera del canje de bonos, entre en una etapa de reactivación económica. En depresión no se va a reactivar si no viene un impulso al consumo. O sea, y esto implicaría aumentarle de alguna manera los ingresos de la gente. ¿Está pensando en eso y cómo va a ser? Sí. ¿Lo responde después, puede ser? Sí, estamos pensando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía tenemos que pensarlo un poquito más. Piensa en la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Cómo va a ser Domingo Cavallo para aumentar el ingreso de bolsillo de la gente? Se hará un ajuste hacia abajo. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. ¿Cómo va a ser Domingo Cavallo para aumentar el ingreso de bolsillo de la gente? El nuevo paquete económico aplicado por el gobierno. Sí, efectivamente, ha generado un alivio esta suerte de encarrilamiento de la situación. Y si lo está provocando una caída del salario, esta suerte de encarrilamiento de la situación. Esto es tibio, van a poder tener, no sé, pensar ir al cine, hacer un par de salidas, porque ahí se lo gasta. No te alcanza, un lugar baratito. Cavallo. Ese es el nombre que da confianza. Es un dato, usted puede gustarle, no gustarle, es Cavallo. Hace un par de salidas, porque ahí se lo gasta. No te alcanza, un lugar baratito. Tiende a generar la sensación mediática de que a los trabajadores, por más que tengan trabajo, les va mal. Claro. Básicamente es llegar a esa conclusión. ¿No sirve el anuncio de Kicillof? No sirve. Tomo, por ejemplo, el gremio de camioneros. El gremio de camioneros, un trabajador casado con 2 hijos, cobrando el sueldo promedio, paga de impuesto a la ganancia 238 pesos. La cuota sindical que paga es 479 pesos, prácticamente el doble. Y con ese impuesto al trabajo que realmente es un robo mal armado al trabajador. En gastronómicos, el 99% no paga impuesto a las ganancias. Sin embargo, con el salario promedio del gremio gastronómico, la cuota sindical es de 166 pesos. El saqueo que hace el gobierno del impuesto a la ganancia. El gobierno se está quedando con plata del mundo del trabajo. También están quienes, si oíamos el otro día algún candidato diciendo yo voy a eliminar el impuesto a las ganancias, 4ª categoría, hasta decía, lo voy a reemplazar por un impuesto a la renta financiera. Nosotros a partir del 1 de enero vamos a eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores y vamos a hacer lo que él no se anima a hacer, que es ponerle la soga al cuello a la renta financiera. Muchos de los que hablaban del impuesto a las transacciones financieras, en el momento de votar no lo votaron. Ellos votaron por el no a la ley que grava la renta financiera. Alonso, Michetti, Solá, Masismo, Camaño, Masismo. Venimos de lograr un acuerdo entre todos los bloques de la oposición para no compartir el aumento de impuestos que propone el oficialismo. Los bloques que acompañaron el dictamen conjunto estaba el de Massa. Lo que él no se anima a hacer, ponerle la soga al cuello a la renta financiera. Eso ya es de un nivel de incongruencia, de inconsistencia. El impuesto a las ganancias recauda 70.000 millones de pesos, mientras si se le cobra impuesto a la tenencia de títulos públicos o a los plazos fijos, a lo sumo se pueden recaudar 16.000 millones de pesos. Es decir, que no sustituye una cosa con la otra. ¿Cómo puede ser que prometan que no van a bajar absolutamente ninguna de las prestaciones sociales del Estado, los programas de inclusión social, pero al mismo tiempo van a bajar impuestos? Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Absolutamente, Gato, absolutamente. Dijo retenciones
que va a eliminar, y impuesto a las ganancias cuarta categoría también va a eliminar. ¿Tiene idea de dónde va a sacar esos recursos? Porque retenciones son como 10.000 millones de dólares por año. Cero retención y cero límite a exportar para todas las economías regionales. Eso va a traer un boom de inversión, de trabajo y de nuevos ingresos, porque va a producir la gente mucho más, van a pagar más impuestos a las ganancias y eso va a compensar. Lo tenemos estudiado. Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias. Absolutamente, Gato, absolutamente. Van a pagar más impuestos a las ganancias y eso va a compensar. Lo tenemos estudiado. Macri, cuando él te dice que va a eliminar todas las retenciones, bueno, te está diciendo que va a dejar de cobrarle impuestos a los que más ganan. ¿Por qué no se les cobra a aquellas empresas que cotizan en bolsa? Yo creo que no habría que cobrar a ninguno más, porque ya tenemos muchos impuestos. Ese dinero se usa hoy para dárselo a los que menos ganan. De alguna manera te está avisando. Muy bien. A confesión de partes, no hay relevo de pruebas. Estamos con Julián Andrés Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el 678. Vamos a un corte y ya volvemos. En las últimas 2 semanas, en Procrear, se sortearon más de 1.500 créditos para viviendas y terrenos. En Santa Rosa, 494. En Exaltación de la Cruz, 94. En Berazategui, 168. En San Martín de los Andes, 154. En Tandil, 490. Y en Malargüe, 196. Ya son más de 160.000 los créditos en marcha. Sería un sueño hermoso. No puedo creerlo, verdaderamente no puedo creerlo. Lo más grande, no sé, lo más importante que uno pueda tener. Los argentinos no queremos ser inquilinos. Los argentinos queremos ser dueños de nuestras casas. Y es por eso que en los próximos días vamos a estar sorteando créditos para viviendas y terrenos en Yerba Buena, Rafaela, Junín, San Nicolás y Santiago del Estero. Para más información, visítanos en procrear.anses.gov.ar. Procrear, cumpliendo el sueño de llegar a tu casa. Tenés sitiada toda la ciudad, sos el monito del circo de acá a la vuelta.